Vamos a una historia que se encuentra en el libro de los Hechos, precisamente, capítulo 8. Vaya conmigo a Hechos 8. Quiero que veamos a partir del el versículo 4, por favor. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado, el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias porque hoy como iglesia nos reunimos para adorarte, para reconocerte, Señor, porque podemos tener compañerismo, porque podemos crecer. Y hoy seremos testigos, Señor, del testimonio de fe y la obediencia, Señor, de aquellos que van a bautizarse. Señor, háblanos y que esta palabra traiga, Señor, libertad, luz a nuestro corazón, esperanza a nuestra vida y un sentido de obediencia y de rendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Esta historia ocurre inmediatamente después de la muerte de Esteban, cuando la palabra de Dios vino con tal fuerza sobre la multitud allá, después de la curación del cojo y la predicación de Pedro, donde ya muchos estaban viniendo a Cristo.
pareciera que el enemigo obviamente no está contento porque levantó la persecución contra la iglesia. Después de que apedrearon a Esteban, él era uno de los 7, igual que Felipe, el personaje de nuestra historia. Se levantó una gran persecución contra la iglesia. Y dice el verso 1, no lo leímos, pero dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. Entonces, los que fueron esparcidos, mientras iban huyendo de alguna manera de la persecución, iban predicando el evangelio. Dice el verso 4 que cuando aquel día que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Este mundo necesita oír buenas noticias. La gente, escúchame bien, está cansada de escuchar malas noticias. Basta abrir un momento las redes sociales y está inundado de malas noticias. Basta comprar cualquier periódico, cualquier diario, publicación, está lleno de malas noticias. Basta encender unos momentos el televisor, hay canales que están reproduciendo noticias por casi 24 horas y, ¿verdad? No, más del 90% son malas noticias. Entonces el mundo no necesita que nosotros repliquemos esas malas noticias. El mundo necesita oír buenas noticias. Sí, el primer llamado, lo que podemos aprender de esa historia es que Dios nos está llamando a anunciar el evangelio. Dale un codazo que está a tu lado y dile: ¿ya oíste? ¿Sí? ¿Ya oíste? Somos llamados a anunciar y hablar buenas noticias. Deja de hablar cosas malas de la gente. Deja de hablar cosas malas del gobierno. Deja de hablar cosas malas de tus vecinos. Sí, empieza a hablar buenas cosas. El mundo necesita oír, tu vecino necesita oír que Jesús puede salvar su hogar, puede salvar su matrimonio. Tus familiares necesitan oír que hay esperanza en Jesús, que Él puede liberarles de las ataduras de las drogas, de las ataduras de la violencia, de sus traumas emocionales, de los problemas espirituales que tienen, de la situación que están viviendo. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Y mira, estos que fueron esparcidos están poniendo en práctica lo que más tarde, años más tarde, ese Saulo que asolaba la iglesia, después es el apóstol Pablo, enseñó a Timoteo, le dijo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Que no importa qué estés pasando tú. Ellos estaban sufriendo persecución. Di persecución. Persecución. Fueron esparcidos. ¿Qué significa? Que dejaron sus casas, huyeron de sus trabajos, no tenían un lugar fijo donde vivir, estaban pasando una crisis, fueron desplazados. Pero no están de chillones. Dile también al que está a tu lado: ya oíste, ¿verdad? No están de chillones ahí lamentando su situación. Ay, pobre de mí, ya me quedé sin casa y sin trabajo. Lo único bueno es que ya no veré a mi suegra, pero o sea, no se están lamentando de eso, nada. Lo único, o sea, ellos fueron esparcidos, pero van por todas partes y van anunciando el evangelio. Van anunciando el evangelio. Iglesia, el mundo necesita oír el evangelio. Lo que puede salvar a esta nación que está colapsada en la inseguridad y tantas cosas feas que se viven, necesitan que Cristo Jesús les venga a dar paz al corazón, esperanza a sus vidas, que estos malvados se arrepientan, se conviertan al Señor, que la gente que hace males en las calles, en las ciudades, en las carreteras, que asaltan y secuestran, ese todo tipo de mal, ellos necesitan escuchar el evangelio.
Y hermanos, aunque vivamos tiempos difíciles, no podemos nosotros dejar de predicar. Es cuando más debemos predicar. Porque dice la Escritura que cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Hace años, el hermano Alex Lira, iba a decir Alex Lora, Edgar Lira, el otro Alex Lora no se ha convertido todavía, ¿no? Es bien guadalupano. Ajá. Pero Edgar Lira escribió una canción. Yo creo que sí la tienes allí en la base. Nomás ponla para que veamos. Dice: hay una esperanza para el mundo hoy. Y esa esperanza, así se llama, hay una esperanza para el mundo hoy. Si no, la copias y la pegas. Pero dice Edgar Lira: cuando escuches en el noticiero que una guerra acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre, sí, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que los hombres matan por matar, que han hallado el eslabón perdido, y que ¿qué más, gente? ¿Qué otra guerra acaba de estallar? Pero sabes, necesitas saber o proclamar que hay alguien, ¿sí?, que no quiere ver al mundo igual, que no quiere ver más niños en la calle, ¿sí?, y vagando ahí sin mamá y papá. Sabes, hay una esperanza para este mundo. Hay una esperanza para este mundo. Y nosotros somos llamados, somos desafiados a predicar, a anunciar, sí, que en Cristo hay salvación, que en Cristo Jesús hay esperanza. Y sabes, la gente sí tiene hambre de Dios. El problema es que no hablamos. El problema es que no compartimos. El problema es que no anunciamos. Pero la gente sí quiere oír que hay esperanza. Sí quiere oír que hay salvación, ¿sí? Dice el versículo 5 que hablando de Felipe, él descendió a Samaria. Están en Jerusalén y él desciende a Samaria. Siempre a Jerusalén se sube, vas a encontrar eso. Jerusalén está en un monte, pero él descendió a Samaria, un lugar. Ahora escúcheme bien el contexto histórico. Los samaritanos eran odiados por los judíos, eran despreciados por los judíos, porque los samaritanos no eran ni de aquí ni de allá. La historia de los samaritanos data por allá del año 721 antes de Cristo, cuando el rey Sargón II, rey de Asiria, el rey de Asiria se llevó cautivos al reino del norte, cuya capital era Samaria. Y se llevó cautivos esas 10 tribus y las esparció en otras naciones. Y después trajo a otros de otras naciones para poblar Samaria. Pero cuando estaba poblando Samaria, Dios permitió que una plaga, una epidemia de leones estaba matando a los hombres que habitaban Samaria. Y dijeron los asirios, seguramente es porque no saben adorar al Dios de esa tierra. Y trajeron algunos de los judíos que se habían llevado, los trajeron de los sacerdotes para que les enseñaran la fe a los extranjeros. Y esos extranjeros abrazaron la fe de los judíos, pero por un lado adoraban a sus dioses y luego adoraban al Dios de la Biblia, y así hicieron una mezcolanza en su fe. Y de ahí adquirieron este mote, este apodo, samaritano. Siempre que se hablaba o se decía samaritano, se decía en término despectivo. Por eso en Juan 4, cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana, aclara el apóstol Juan que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. La misma samaritana se extrañó que Jesús le pidiera de beber agua, ¿sabes? Sin embargo, cuando viene esta persecución
Y si hay un lugar que necesita oír el evangelio, es Samaria. Y los samaritanos entonces representan a esas personas que sí quieren creer en Dios, pero están confundidos en su fe, están errados en su fe, porque el mundo sí tiene fe en algo, pero tiene fe. Y necesitamos encauzarlos como Felipe hizo. Fue a Samaria para encauzar a estos samaritanos a una fe correcta. Además que encontramos en nuestra historia a un hombre perverso, sí, que él engañaba a mucha gente. Ese hombre llamado Simón era un hechicero. Se le llama aquí Simón el mago. Pero siempre que tú ves el término mago en la Biblia, no tiene que ver nada con esos magos que hacían trucos de magia, así que sacaban un conejo del sombrero, ¿sí? No, o una paloma. No, los magos aquí tiene que ver con el término hechiceros o brujos. Era un brujo que engañaba y sometía a mucha gente con sus artes mágicas. Cualquier semejanza en estos tiempos, purita coincidencia. Porque cuando las personas tienen dificultades y tienen enfermedades, por ejemplo, tienen problemas económicos y ya no la ven llegar, no falta quien les dice: sí, ¿sabes qué? Yo conozco a una persona que hace trabajitos. Yo conozco una señora de mi pueblo por allá que te puede curar, ¿verdad? Te puede curar, que tienes que llevar un pollo o un gato negro, un guajolote, y para que lo sacrifique y queme vela o leña, y entonces la gente acude a los brujos, acude a los hechiceros, acude a la magia blanca, roja, colorada, como se llame, los hermanos de la luz que viven en la oscuridad, esos, o sea, que se anuncian en la radio, que te echan las cartas y la gente busca con alguna solución. ¿Y sabes por qué va la gente? Porque busca con una esperanza, con un anhelo, con un deseo de encontrar una solución a sus problemas. Recuerdo a una persona hace algunos años atrás hablar con su servidor, sino que tenía tantos problemas que le recomendaron un lugar de esos. Y aquel individuo le dijo: no, sí, yo veo, dice, aquí en mi bola de cristal veo que a ti te tienen amarrado y veo que tienen amarrada tu cartera, por eso no puedes tener dinero. ¿Y cómo le hago? Dijo: mira, fácil, mira, tráeme 20,000 pesos. Los vamos a amarrar nosotros y los vamos a velar toda la noche. Y a la mañana siguiente ya te los entrego y con eso se te van a acabar los problemas económicos. De veras, no, sí, mira, te lo juro que sí pasa. Entonces lo mandó traer y ese hombre tenía problemas económicos. Bueno, consiguió más dinero. Los trajo aquel charlatán. Amarraron el dinero ahí en un pañuelo rojo, lo pusieron allí y pues rezaron un rato, dice. Y después le dijo: ¿sabes qué? Como tiene que estar toda la noche, vamos a cerrarle, dijo. Aquí ya le puso sus veladoras, ya sabe todo el rollo, y vamos a cerrarle aquí. Mañana vienes, a las 9 te espero. Y a las 9 el otro hombre fue. ¿Y qué cree? Ya no estaba aquel pelado, se peló. Se fue y lo dejó peor que antes. Alguien así era Simón. Alguien así era Simón, que se hacía pasar por algún grande y engañaba a mucha gente en Samaria. Y él les hacía demostrar. Ahora mira, ¿por qué la gente va con los hechiceros? Porque en alguna manera les funciona, porque la hechicería sí toca el mundo espiritual, pero no el mundo espiritual de Dios, sino el mundo espiritual de Satanás, donde a veces no se lo dicen abiertamente a las personas, pero ellos dicen: si ya oraste, si ya ayunaste, si ya le buscaste de muchas maneras, si ya rezaste tanto y Dios no te responde, pues pídele
pídele al otro, pídele al diablo. O sea, y sabes, en alguna manera, o sea, ellos ven manifestaciones demoníacas. Una persona dijo: pastor, a mí se me perdieron unas alhajas y me dijeron vaya con esta persona, le va a decir que las tiene. Dice, y sí me dijo igualito así como pasó, y encontré mis alhajas que me robaron. Dijo, si funciona. A lo mejor usted va a decir, ¿dónde está esa dirección? Démela, pastor. No, de ninguna manera. ¿Sabes? Las personas, o sea, porque el diablo les muestra su poder. De hecho, el crecimiento del satanismo en el mundo tiene que ver con eso, con personas que se resintieron contra Dios por algo que les salió mal, y dice, como Dios no me responde, entonces le voy a pedir al diablo. Este tipo se hacía pasar por algún grande y engañaba a mucha gente en Samaria, hasta que llegó Felipe. ¿Qué vino a cambiar? ¿Qué vino a cambiar ese ambiente de oscuridad? Dice en el versículo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos demonios dando voces de ellos. Los paralíticos y los cojos eran sanados. Por eso el versículo 8 es una joya. Dice que había gran gozo. Había gran gozo en aquella ciudad. Porque cuando el evangelio viene y toca vidas, y toca hogares, y toca corazones, produce gozo, produce alegría, produce una experiencia maravillosa, un gozo permanente, un gozo que no depende de tu estado de ánimo. Es un gozo que viene del cielo, es un gozo que viene del corazón de Dios, que a pesar de que tengas dificultades, que a pesar de que tengas problemas, tú puedes experimentar el favor de Dios. Por eso cuando cantamos Día Feliz, nos conecta con ese día que nos encontramos con Dios. Ese día hace 36 años que me encontré con Cristo. Ese día que Él vino a mi vida y cambió mi corazón y me dio un motivo para vivir. Yo puedo mirar tantos años después y agradecerle a Dios de todo aquello que Él me libró. Sí, sabes, había gran gozo en aquella ciudad. Cuando hay personas como Felipe, llenos del Espíritu Santo, que asumen su papel, su compromiso, que confrontan las tinieblas, que confrontan el pecado, que hablan a la gente lo que ellos necesitan. Y mira, yo te quiero animar, iglesia. Atrévete a hablar el evangelio. Y cuando hables del evangelio, habla el evangelio completo. ¿Qué significa? Que el evangelio completo tiene que ver con arrepentimiento, perdón de pecados, ¿sí? Sanidad del alma y también sanidad del cuerpo, con la esperanza, ¿verdad?, de la resurrección. Tienes que anunciar que Cristo puede perdonar y puede salvar el alma de la gente. Y cuando hables el evangelio, atrévete a orar por los enfermos. Atrévete a orar por los enfermos. Y sabes, tú no puedes saber hasta que lo experimentas. Cuando oras por alguien y que esas enfermedades salen del cuerpo y esos demonios salen. Y no tengas temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Saben? Esta semana había un olor animal muerto en la casa. Y dije, bueno, ahora no he matado ratones, no he echado veneno. Y olía mal, así a un animal muerto. Y tardamos como 2 o 3 días buscando ese olor. Le lavamos, me dice mi esposa, fíjate si los gatos allí arriba, y ahí me subo a ver, y sabes, nada. Entonces lavamos, barrimos y hicimos todo, pero había un olor. Pero como se terminó el agua, mandamos traer una pipa. Entonces cuando subo a la parte más alta donde están los tinacos, allí hay un árbol, y yo descubrí que
por ahí, no era dentro del tinaco, pero ahí estaba más fuerte el olor. Y sorpresa, ahí vi colgada una bolsa que tenía algo muerto adentro, con algo que parecía que dijeron, vamos a ver si al pastor les hace algo. Pues es lo único que nos incomodó, su aroma. Y lo tomamos y cancelamos. Pero mira, realmente parecía que fue intencional. O sea, un animal muerto amarrado y dentro de un trapo negro, amarrado en una bolsa, en una rama de nuestra casa, y dentro de la casa en una parte alta. ¿Cómo pasó? No sabemos. Pero ¿qué nos pasó? Nada. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que contra Jacob, contra Israel, no hay hechicería que valga. Sí, no hay hechicería que valga. Sí, y mira, ni contra ti tienes que tomar la autoridad. Deja de temer a eso. Yo digo, pobre de aquel, porque la Biblia dice, yo seré amigo de tus amigos y seré enemigo de tus enemigos. Yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pobres de aquellos que se quieran meter con nosotros. ¿Por qué? Porque soy el pastor. No, porque soy hijo de Dios como tú. Porque somos hijos de Dios. Di conmigo, yo soy un hijo de Dios. Aleluya, por eso, porque somos hijos de Dios y tenemos un Padre que vela por nosotros y nos defiende. Cuando mi suegra trabajaba en una empresa, había muchas brujillas ahí, hechiceras, y se mataban entre ellas, se mataban familiares y todo. Y en una ocasión, eran las vacaciones de la Navidad, una de ellas le dio una caja de galletas a mi suegra, como regalo, así, hipócritamente, de esas que dan regalos y por atrás le está clavando el puñal, ¿no? Así. Y mi suegra llegó tan feliz, sus hijos eran pequeños, ella destapó la caja de galletas, era de surtido rico, de esas, y llegó mi suegra y sus hijos se comieron las galletas con esa alegría que las llevó su mamá. Pero mi suegra no sabía, se lo contaron regresando de vacaciones. Y le contaron que esa fulana dijo, yo les aseguro que fulana no regresa, porque esas galletas iban bien trabajadas, para que no regresara y mi suegra cayera ahí en cama y algo mal pasara en su familia. Pues no le pasó nada y todos quedaron más contentos con esas galletas que nada. Sí, ¿sabes? Y la mujer dijo, Lola, porque usted no sabe, el nombre verdadero Lavita viene ahí. Lola, a ti te bailan el mono de aquí para allá y a ti no te pasa nada. Porque sabes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El evangelio tiene poder sobre la hechicería. El evangelio tiene poder sobre la oscuridad de las tinieblas. El evangelio, ¿verdad? Es vida, es libertad. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Sí, ¿sabes? Una pequeña llama, una pequeña luz puede apagar las más densas tinieblas. Alguien una vez dijo, ¿me ayudas, Chente? Que no existe, en realidad la oscuridad no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. Es la ausencia de luz. Y cuando la luz del evangelio llega a una vida o a una ciudad, ¿sabes? Hace unos días que fue el aniversario, mi nieta me estaba platicando conmigo y me dice, abuelito, fíjate, qué importante es que tú y mi abuelita vinieran aquí, porque si no muchos de aquí de Tlapa ya estuvieran en el infierno, se hubieran perdido. O sea, la niña razonó eso a sus 6, 7 años. Ahora, no tiene que ver conmigo nada más, tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Tú qué respondiste? Yo obedecí y vine con mi esposa. Pero sabes, el llamado es todavía, tenemos que seguir extendiendo el evangelio a otras ciudades, a otras naciones. Nuestro llamado, iglesia, luz a las naciones, son las naciones de este mundo. Tienes que ir como Felipe, tienes que ir a anunciar. Toma la autoridad que tienes en el Señor. Nunca te vas a dar cuenta hasta que lo practicas, de verdad. Yo me acuerdo la primera vez
que una persona endemoniada en la iglesia yo tenía unos 19, 20 años cuando yo vi por primera vez una persona endemoniada, de esas así como de las películas, pues, que tienen una fuerza que entre 10 personas no la pueden mover, no la pueden detener, que arañan, que escupen, que maldicen, que cambian la voz. Y yo nunca me di cuenta de la autoridad que había dentro de mí hasta que aprendí que en el nombre de Jesús podía echar fuera demonios. Ahora, no se trata de porque yo un iluminado, no, yo era un creyente como tú. Toma la autoridad. Y me gusta mucho porque mira, Felipe y Esteban eran del grupo de los 7, eran ayudantes de los apóstoles. De hecho, aquí en Samaria mandaron traer a Pedro y a Juan porque hay un avivamiento. Felipe ha ministrado el evangelio, ha sanado enfermos, incluso ha bautizado gente. Pero mandan traer a Pedro y a Juan porque escucharon que los samaritanos escucharon y recibieron la palabra de Dios. Entonces ellos vienen para que cuando impongan las manos sobre ellos venga el Espíritu Santo. Escúchame. Predicar el evangelio es una necesidad que la gente necesita oír. Libertarles de sus ataduras, de sus cargas, de sus pecados y del poder del enemigo es lo que la gente necesita recibir. Pero hacerlos libres quedaría incompleto si no pedimos que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder. Recibiréis poder, dijo 1:8 de Hechos, cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Te voy a decir la clave. Oye bien, esto te va a salvar la vida para siempre. Te voy a decir la clave para vencer el pecado. Mucha gente vive sufriendo, sí, conocen la palabra de Dios y en el fondo de su corazón sí aman a Dios, pero siguen batallando con el pecado y no lo pueden vencer. ¿Sabes por qué? Porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Si no eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno de otra cosa. Eres lleno de mundo, eres lleno de Facebook, eres lleno de Netflix, eres lleno de otra cosa. Eres lleno de los pensamientos de este mundo, de filosofías, de afanes. Eres lleno de crítica, de amargura, de soledad, de tristeza. Otros espíritus vienen y llenan tu vida. Porque mira, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares desiertos, buscando a ver si encuentra reposo. Y como no lo haya, dice: volveré a mi casa de donde salí. Oigan bien los que se van a bautizar, y todos, para todos. Escúchame bien, hermano. Cuando los demonios salen, quieren volver, y quieren ver si su ex los recibe. ¿Sí? Es como tu ex. La persona más tóxica del mundo quiere volver otra vez contigo y viene con otros peores y quiere entrar. ¿No crees que es bien tonto de nuestra parte decirle: ay, pásate mi amor, te estaba esperando, te extrañé? ¿Verdad que no? Le vamos a decir: lárgate de aquí, no te quiero ver nunca en mi vida. Tienes que decirle sí a Jesús. Y para decirle sí a Jesús es ser llenos del Espíritu todos los días. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Bueno, comienza con una experiencia como la tuvieron los samaritanos, como la tuvieron los apóstoles. A ellos les impusieron las manos. En el caso de los apóstoles, estaban reunidos y el Espíritu vino de repente. En muchas ocasiones es cuando te imponen las manos. Por eso cuando hemos hecho llamados, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y en estas reuniones de oración, ahora esa experiencia es una experiencia continua, continuamente ser llenos. Ahora que me estén imponiendo las manos todo el tiempo, no. Que tengo una experiencia, que recibo la llenura del Espíritu Santo y procuro ser lleno todos los días en mi comunión, en la palabra, en la oración, en la meditación, lo que le meto a mi alma. En diciembre pasado, finales de noviembre pasado, yo estaba empezando a tener problemas de salud. La hermana Angelina me dijo: ay, pastor, se me hace que ya va a ser hipertenso. Le dije: ay, no, hermana. Casi le digo que su boca era chicharrón, pero dije que no. Dije: no. Es broma. Pero en serio, y ya me estaba sintiendo mal.
Les digo una cosa, este saco no me cerraba. Mira. Pero ¿sabes qué? Me tuvo que decir la doctora, me tuvo que decir: pastor, tiene que bajar de peso y tiene que cuidar lo que mete a su cuerpo, ¿verdad? Y entonces eso, y tengo que hacer eso. Así como su servidor tiene que cuidar qué es lo que mete a su cuerpo para cuidar su salud, que tú también lo debes hacer. También tienes que cuidar qué metes a tu corazón, qué metes a tu vida, de qué eres lleno, de qué eres lleno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso preguntaba en el inicio: ¿cuántos aman a Dios? Amar a Dios es estar en continua comunión con Él. Es que Él sea el primero en tu vida, lo primero que buscas, tu más grande anhelo. Este chismoso de Simón se quiso hacer pasar, hasta él se bautizó. Hay gente que se bautiza sin nacer de nuevo, Entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Es lo único que pasa. Demonio seco y demonio mojado, es lo mismo. No pasó nada. Pero cuando tú experimentas un arrepentimiento, tu vida cambia. Y luego ellos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Simón le ofreció dinero a Pedro. Ay, yo quiero poder. Dijo: como que este negocio sí está más bueno. ¿Y qué tal si me convierto en un apóstol, un predicador? Y el tipo quería lucrar con el evangelio. ¿Sabes que a partir de esa fecha se acuñó el término simonía? Simonía. Si tú buscas en Google simonía, ese término, ¿sabes a qué se refiere? A aquellos que lucran con la religión, aquellos que lucran con el ministerio, incluso aquellos que buscan solamente satisfacer sus ganancias a cambio de dinero, y con sus dones y talentos, sí, engañar a la gente. Es lo que quería Simón. Por eso Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, así no. Es con un hambre, con un anhelo, con un genuino deseo. Porque al final quien conoce verdaderamente las intenciones de nuestro corazón es Dios. Y ahí le dio una tremenda sentencia. Pero eso no quita que debemos buscar, procurar ser llenos del Espíritu Santo para vencer el pecado. Que cuando la tentación venga, que cuando la lucha venga, que cuando otra vez las insinuaciones del enemigo vengan: ándale otra vez, emborráchate, vámonos a antro. Jamás. Tú dices: yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, yo voy a seguir a Cristo. Ese es el secreto, iglesia. ¿Sabes qué cambió mi vida? Cuando me entregué a Jesús. Me entregué de veras, y empecé a servir a la iglesia, leyendo la Biblia, sirviendo, y nunca faltando en las reuniones. Por eso a los 6 meses comencé a predicar. A los 8 meses ya estaba ahí ayudándole al pastor. ¿Por qué? Porque Dios, si Dios lo hizo con un pecador como yo, lo puede hacer contigo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Y termino, te cuento mi experiencia. ¿Sabes? La primera vez que yo fui lleno del Espíritu Santo, yo estaba orando. Yo iba a la iglesia, empecé a orar con mi amigo Juan todas las mañanas. Después, por alguna razón, ya no seguimos orando en su casa. Pero el pastor me dio una llave, una copia de la llave del templo de la iglesia. Y todas las mañanas yo abría a las 6 de la mañana para orar. Y íbamos 4, 5. Normalmente a la gente no le gusta orar temprano, como hoy en día todavía. Y sabes, y cuando llegamos a íbamos a orar mucho tiempo, todos los días antes de irme al trabajo íbamos a la oración. Y estaba yo en ese lugar, sí, orando. Había una muchacha por allá, cuando de repente, mientras estaba yo de rodillas, de mi boca comenzaron a salir otras palabras que no era español. Yo nunca había oído de las lenguas. Yo no sabía cómo era eso, ni había visto, no había videos, no había internet en ese tiempo. Y yo no había ido a ninguna iglesia pentecostés. Y sabes, empecé a experimentar algo que sabía que no era sobrenatural. Me dio temor y paré, me levanté, y había una chica que me vio, y como que ella dijo: yo no digo nada, y nos quedamos así. Pero fue la primera vez. ¿Sabes cómo ocurrió? En un ambiente de oración, en un ambiente de búsqueda. Anhela del Espíritu Santo.
Sea un buscador de Dios. Sea alguien que anhele más de Dios para vencer y ver la gloria de Dios, y que libertad venga a tu vida y que libertad venga a tu ciudad. Que haya gran gozo a nuestra ciudad. Sí, vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a orar por un momento. Y voy a pedir que mientras oramos, aquellos que están que han tomado la decisión de bautizarse, si ya están listos, se vengan acá al frente. Vamos a orar por ellos. Pero también, si tú en esta mañana dices: pastor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Si este día tú te quieres bautizar, no te has bautizado, pero hoy este día decides bautizarte, ¿cómo me puedo bautizar? Si tú sigues leyendo el capítulo 8, está la historia de un etíope que va leyendo las escrituras y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Crees de todo corazón, bien puedes. Si tú en esta mañana te quieres bautizar, no venía, pastor, no vengo preparado. Haz de cuenta que te agarró un aguacero y te mojamos aquí. No importa si no vienes preparado, pero si tú en este día yo me quiero bautizar porque quiero obedecer al Señor, bien puedes, bien puedes. La invitación está abierta. Pero también, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, porque hay áreas en tu vida que no puedes vencer, queremos orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo y puedas vencer las adicciones y puedas vencer aquellos vicios, aquellos pecados que no has podido ser libre. Hoy el Señor Jesús te quiere hacer libre. Él te puede y quiere hacerte libre. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia, Señor. Pedimos tu favor.